Ahora sí, ahora sí. Ahora Perfecto, sí ya está. perfecto. Perfecto. Entonces podemos iniciar, Fernán. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas fundamentales de la filosofía para ubicar la epistemología dentro de este saber universal y antiguo que se llama filosofía. No vamos a pensar que la filosofía es algo alejado de la realidad. Todos nosotros hemos filosofado alguna vez, lo hacíamos desde niños. La filosofía en el fondo pues no es nada nuevo. Empieza con unas preguntas que se plantean cuando el mundo que se nos ha mostrado familiar y cotidiano de repente pierde su evidencia y se convierte en problema. Ahí inicia la actitud filosófica, la actitud por la búsqueda del conocimiento y del saber. Cuando el ser humano está acostumbrado a resolver sus problemas cotidianos y de repente se enfrenta a nuevas situaciones, esto hace que genere en él la duda, la pregunta por aquello que lo rodea. Entonces todo le resulta problemático. Mencionemos estas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué existen las cosas? ¿Qué sentido tiene el universo? ¿Por qué yo soy yo y no otra persona? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Yo soy libre y responsable de lo que hago o estoy determinado por causas externas? ¿Qué es la justicia? Preguntas de ese tipo tienen lugar en el origen de la filosofía. Eh, la pérdida de evidencia de el mundo cotidiano introduce al hombre en esta actitud de asombro, de crítica, porque necesita preguntar por la fundamentación de la posibilidad de lo que él tiene alrededor. Entonces, este proceso ya se ha hecho antiguamente. Es decir, la historia de la filosofía lo que nos muestra es el proceso que cada filósofo ha tenido para superar sus propias dudas. Y vamos a mencionar a dos en particular que tienen un papel preponderante en la epistemología, que es Agustín y Descartes. René Descartes está considerado por muchos como uno de los iniciadores de la epistemología precisamente por la actitud de la duda con método, con un orden, con un procedimiento. Entonces, en ese proceso, pues los filósofos empezaron a discurrir, a preguntar, a filosofar, y llegamos a uno en particular que vivió hace unos 200 años y que definitivamente es fundamental para la epistemología, que es Emmanuel Kant, y que él formuló estos problemas de la filosofía en cuatro, los sintetizó, los resumió. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? ¿Y qué es el hombre? La primera pregunta es la que nos concierne, por eso tiene ahí un asterisco, porque es la que nos responde la noceología, que ya la vamos a ver. ¿Qué debo hacer es la moral? ¿Qué me es permitido esperar es la religión? Y todas estas tres preguntas, dice Kant, se resumen en una que es, o se refieren a una que es, ¿qué es el hombre? Entonces, esta actitud inquisitiva frente al mundo es fundamental tenerla conceptualizada para nosotros tener una idea de lo que hace la epistemología, que es la reflexión sobre la ciencia, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es, ¿sabemos qué es conocer? Entonces, vamos a quedarnos con la primera pregunta, ¿qué es conocer? ¿Qué puedo conocer? Entonces, lo primero que uno tiene que referirse es a la diferencia que puede existir entre el conocimiento de los animales y el conocimiento de los hombres. El conocimiento del hombre es subjetivo, tiene la autoconciencia y eso le permite trascender. El animal está preso en la inmediatez, en la dinámica de las presencias. Mientras que en el hombre el conocer es universal, conceptual, abstracto. El ser humano puede abstraer las particularidades de los objetos y hacer conceptos. El animal, por el contrario, piensa en individuos, en singular.
Entonces, ya ahí tenemos un primer acercamiento de lo que es el conocimiento. Pero la doctrina tradicional de lo que es el conocimiento se refiere evidentemente a la distinción entre la sensibilidad externa y la sensibilidad interna. Es decir, los sentidos externos que todos tenemos, los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y los sentidos internos, que son principalmente 4 según la doctrina tradicional: lo que es el sentido común, es decir, de la unión de todo lo que el conocimiento de los sentidos externos le da al sujeto. Ese es el sentido común. La fuerza de la imaginación, que es el que le permite poder representar los objetos que no tienen su presencia. La fuerza estimativa, la valoración y la memoria. Esos son principalmente los 4 sentidos internos. Entonces, lo que nos ocupa a nosotros, esto a manera de introducción, es la epistemología. Ahí hay una palabra en la parte superior de la diapositiva que es nociología. Parece extraña y ciertamente lo es. Es la rama de la filosofía que se ocupa de el conocimiento en general, mientras que la epistemología es el conocimiento científico. Y pues más adelante los demás tutores harán las distinciones respectivas. Bien, yo puedo quedar hasta ahí. Perfecto, Fernán. Entonces, en este proceso ya inicia Fabio a hablarnos un poco de la relación, cómo empieza a surgir ya propiamente la epistemología. Lo que acabamos de escuchar de Fernán es precisamente esas necesidades que tenemos dentro de el ser humano, de conocer, de saber cómo conocemos, si llegamos a un conocimiento verdadero o no, y dentro de la filosofía, la rama que se dedicó a estas preguntas es precisamente la nociología. Ya Fabio nos va a explicar entonces cómo surge la epistemología y en este sentido vamos a ir ubicándonos en lo que es propiamente el marco conceptual del curso. Fabio, ¿te escuchamos? Listo, muy buenos días, ahí tengo sonido. Ok, muy bien, entonces, buenos días, quiero darles a todos una calurosa bienvenida a esta webconferencia y agradecerles su buena disposición para la misma. Saludo a nuestra directora del curso, Marta Elena Roa Rodríguez, a los profesores presentes. Al frente de esta webconferencia vamos a estar los profesores César Ibarra, Fernán Ramírez y quien les habla, Fabio Garrido. Recordemos que el motivo que nos convoca para esta webconferencia, que es con el cual abrimos pues la presentación, es la pregunta: ¿qué es la epistemología y cuál es su relación con las diversas disciplinas? Muy bien. Antes de dar respuesta a esta pregunta, podríamos mencionar que más allá de lo que nombra la palabra epistemología en cuanto a su significado, recuerden que es el estudio, tratado, investigación acerca de la ciencia, hace también referencia a la manera como se abordó el conocimiento en la cultura de Occidente. Me refiero pues a la Grecia antigua. Esto es importante tenerlo en cuenta porque dicho término es el resultado de una indagación por el conocimiento. Y esta indagación, a su vez, planteó, digamos, distintas formas de conocimiento, pero básicamente nos centramos en dos, que son las que pueden ver ahí en la presentación: la de la doxa u opinión y la de la episteme, entendida como ciencia o conocimiento. La episteme, entendida como conocimiento en términos de un conocimiento válido, verdadero o por lo menos con ciertos niveles de certeza. En síntesis, podríamos decir que en su origen la episteme hace relación a la pretensión de alcanzar conocimientos válidos en torno a una idea de ciencia como búsqueda humana, racional, que esté alejada de la opinión. Una idea de ciencia, digo, con algunos criterios fiables
y relativamente verdaderos en relación con las diferentes disciplinas. Más adelante habrá que traer a colación otros términos importantes como son la gnoseología, la epistemia y la lógica. Pero por ahora continuemos con el término epistemia. Recordemos que dicho término constituye la palabra epistemología, y que dicho sea de paso, en su significado es la aplicación inicial, empezó como la gnoseología, luego se transformó en epistemología. O sea que hay que diferenciarlas, no es lo mismo epistemología que gnoseología, y por lo tanto vamos a hacer esa aclaración posteriormente. Luego de haber realizado esta aclaración, pues el término episteme como conocimiento o ciencia nos indica que debemos plantearnos preguntas como ¿qué tanto está presente la episteme en las distintas disciplinas? Quiero decir que es deber nuestro indagar e ir tras la búsqueda del rigor y cientificidad que pueda tener una disciplina, particularmente en el caso de la profesión que cada uno de ustedes ha elegido. O de manera más simple, digámoslo, que sepan ustedes, que sepamos todos responder objetivamente si se les pregunta por los fundamentos epistémicos que tiene la carrera que estamos cursando, que estamos estudiando. ¿Cuál es el corpus teórico y científico de su carrera? ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Por otro lado, considero pertinente que conozcamos otros dos términos necesarios alrededor de la epistemología, que son la epistemia y la lógica. Pero por ahora quedémonos en la lógica. Porque la epistemia y la lógica deben ir unidos, pero más adelante diremos qué es eso de epistemia, qué significa eso. Pero por ahora, centrémonos en la lógica y la epistemología. No olvidemos, tengamos siempre presente que lo que entendemos por epistemología y su significado como tal hace referencia a la producción de conocimiento científico. Según Vargas Guillén, en la antigua Grecia existió una ciencia fundamentada que no necesitaba corrección. Se refiere a la lógica. Y es necesario tenerla presente ahora porque, aunque esta ciencia no dice cómo construimos el conocimiento, sí nos enseña cómo razonar bien sobre dicho conocimiento, sobre las comprensiones que construyamos en torno a él, inclusive sean estas verdaderas o no. Pero entonces es importante que tengamos eso en cuenta. La lógica le da validez al conocimiento. En cuanto a la epistemia, recordemos que ya habíamos dicho la epistemia hace la producción del conocimiento. En cuanto a la epistemia, hay algo importante que hay que tener en cuenta. Y es que la epistemia nos indica los estados del conocimiento, algo así como la cantidad de conocimiento válido que posee su disciplina. Y va de la mano de la lógica porque con esta se daría validez y coherencia a la producción y procesos consolidados de dichos conocimientos. Entonces, diríamos que la epistemia nos indica qué cantidad, y no digamos cantidad porque suena extraño, digamos más bien qué tantos estados de conocimiento válido posee la disciplina. Y la lógica nos indicaría qué tan válidos son esos conocimientos. Y la epistemología, por su lado, se dedicaría a la ayuda en la producción de dicho conocimiento. Entonces, si pasamos a la próxima diapositiva, podemos ver el término ya así, gnoseología y epistemología. Para que no lo olviden, a mí me gusta mencionar este término de epistemia porque como mide los estados de conocimiento que tiene una disciplina, una forma de que no se le olvide a uno nunca, aunque parezca coloquial lo que voy a decir, no, de hecho es coloquial y no está relacionado directamente, pero puede tener un cierto referente análogo, son como los grados de alcoholemia que tendría una persona. ¿Le miden qué? Los grados de alcohol que tiene en la sangre. La epistemia mediría los grados de ciencia que tiene el conocimiento del cual estamos haciendo una investigación o estamos indagando por él. Ahora, ¿qué ocurre con la gnoseología?
La gnoseología procura revelar la esencia del conocimiento en general, o sea, es el conocimiento en general, no particularmente. Mientras la epistemología se desarrolla al interior de cada ciencia o disciplina. Digámoslo así, en otras palabras, la gnoseología interroga sobre la posibilidad del conocimiento y la epistemología busca fundamentar dicho conocimiento en una disciplina para que cada vez sea más certero o por lo menos más fiable. En aras del tiempo, pues como destinado a esta exposición, podríamos pasar directamente a establecer las diferencias existentes en estos dos términos, entre la gnoseología y la epistemología. La gnoseología, recordémoslo una vez más, se dedica a investigar fundamentalmente por preguntas tales como ¿bajo qué condiciones se produce el conocimiento en el sujeto o cuál es la relación sujeto-objeto que produce conocimiento? Es decir, ¿cómo se produce el conocimiento entre el objeto y el sujeto? En efecto, es posible afirmar que existe o se da el conocimiento como una realidad de la experiencia humana. Esto es, de nuestra experiencia puede surgir conocimiento. Acuérdense que la experiencia de cada uno es subjetiva y entonces, si cada uno piensa y ve las cosas de una manera distinta, ahí hay forma de conseguir un conocimiento general. Hay unas reglas para juzgar el carácter de verdadero o falso atribuible a un determinado conocimiento. En otras palabras, algo así como cómo y quién determina lo que entendemos por verdadero o falso en relación al conocimiento. Ahora, en relación a las diferentes carreras y en la búsqueda de que cada vez el conocimiento en esta disciplina sea más certero o más fiable, la epistemología, por su lado, haría preguntas tales como ¿cuál es el objeto de investigación del que se trata con el que se detiene una ciencia específica? En otras palabras, algo así como que pregunta por el objeto de estudio de una disciplina. ¿De qué método se vale una disciplina del conocimiento determinada para dar curso a sus investigaciones sobre un objeto previamente delimitado? O sea, pregunta por el método en relación a sus investigaciones, que es un tema que ahora van a abordar los otros profesores. ¿Cómo logra una ciencia o una disciplina del conocimiento dar validez social a los hallazgos que obtiene sobre un objeto particular de investigación y mediante un determinado método para articularse en la práctica social e histórica? Ahora, para finalizar esta intervención y dar paso al profesor César, quedaría solamente, y al profesor Carlos, darles paso a ellos, quedaría realmente solo hablar sobre la epistemología como búsqueda de certeza y de validez. Dice que la certeza no surge de manera espontánea, o sea, no es que a mí se me ocurrió de un momento a otro algo y ya lo doy por cierto. Esto es que previamente hay unas vivencias, percepciones, experimentaciones. En este sentido, entonces, podemos decir que hay dos formas de certeza, una natural y otra científica. La natural se llega de manera crítica, o sea, a través de la reflexión, el análisis, el autoexamen, y acuérdense que cuando hablamos de crítica, de manera crítica es distinta a la criticadera que hacemos coloquialmente. Y la científica, a través de controles, fundamentalmente, que diferencian el otro tipo de certeza. ¿Cuáles son esos controles? Los mismos, pero digamos que basados más en la indagación metódica y la demostración. Por ejemplo, el filósofo Renato Descartes, escribió algo sobre su método científico, en donde, no científico, su teoría del conocimiento, cómo conocía él, y él empezó para conocer dudando de todo, y dudar de todo implicaba dudar hasta de él mismo, dudar de que él existiera y dudar de que existiera todo fuera de él. Eso se llamó la duda metódica, y a través de esa duda metódica, él quiso encontrar una certeza, por lo menos una, que le indicara que algo por lo menos existía. Y esa certeza la encontró en él mismo, o sea que su teoría del conocimiento él hizo su propio objeto de estudio él mismo, de ahí sale la frase célebre cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo, o sea, pienso, por lo tanto existo, y entonces descubre que algo debe haber y debe ser cierto, y es que él existe. Y de ahí hacia adelante empieza a descubrir el resto de cosas que existen a su alrededor. Esta certeza es subjetiva, es la subjetividad del filósofo, y a través de él, de su certeza, descubre su método que lo llamó duda metódica. Pero esa subjetividad, como la natural, como la científica, siguen siendo subjetivas.
Entonces, por eso la noción de certeza en general se define como a través de ciertas reflexiones y análisis, sigue teniendo el problema de la subjetividad. Pues de acuerdo a lo dicho en torno a estas nociones de certeza, con su subjetividad habría que pensar entonces en un tránsito, o sea, en un paso de la certidumbre, o sea, de la certeza a la validez. La validez, por su lado, está referida a unos mecanismos con los cuales se le puede dar valor a una serie de conocimientos que son obtenidos a través de procedimientos considerados como controles críticos. Recuerden, análisis, reflexión, indagación, demostración, investigación, método, que son obtenidos a través de procedimientos y que se apropian para alcanzar dichos conocimientos, en tanto que sean adoptados como legítimos, es decir, que sean válidos. En síntesis, ya para ir terminando, la certeza, no lo olviden, es subjetividad, mientras la validez exige razones que demuestren el valor de lo que se pretende explicar o indagar. Entonces, recuerden que ambas, la certeza y la validez, de todas formas, pretenden un conocimiento por lo menos analizado, reflexionado, indagado, pero la validez implica otras cuestiones que nos va a hablar el profesor César, que están a través de la investigación, el método y otras formas de controles que podemos utilizar. Entonces damos paso a los profesores que continúan con esta exposición. A ustedes muchas gracias por la atención y entonces quedan en buenas manos. Fabio, muchas gracias. Entonces, ahora mismo, bueno, primero que todo les voy a pedir a los anfitriones dejar la presentación como está, para que no tengamos inconvenientes. Profesor César, continúa entonces hablando ya la relación de investigación con epistemología, por favor. Gracias, señora directora. Mi nombre es César Ibarra, yo soy tutor de unos cuantos grupos del curso y me corresponde pues hablar de la investigación. Aquí ustedes en la diapositiva pueden ver unos elementos muy importantes, pero yo diría en inicio que la investigación no es una carga que nos quieren poner en la universidad para complicarnos la vida, que es básicamente lo que uno le viene a la mente cuando le hablan de investigación. Yo pienso que la investigación es una actitud innata que tiene el hombre, y de hecho nosotros lo podemos ver, por ejemplo, desde nuestra vida en el seno materno. O sea, el feto mismo empieza a investigar el entorno que le conviene, el entorno que lo contiene, y empieza, por ejemplo, a distinguir los sonidos que hace la madre, el sonido del corazón, que hay tantas pruebas de que el bebé aprende a diferenciar entre el sonido del corazón de la madre del sonido del corazón del papá o de cualquier otra persona. Entonces, desde el seno materno ya estamos investigando, estamos descubriendo el mundo. Y el niño, en cuanto nace, es básicamente un gran investigador. Siempre está buscando, tratando, en una primera parte, que Piaget llama la etapa oral, pues nos metemos a la boca los objetos, las cosas, la tierra, los gusanos, todo lo que esté a nuestro alcance, porque estamos siempre en un proceso de conocimiento y en ese sentido estamos investigando. Y los sentidos nos permiten a nosotros conocer la realidad. Aristóteles nos dice que no hay conocimiento que no pase primero por los sentidos. Y los sentidos son los que nos permiten conocer a nosotros. Los pequeños conocen por la boca, después empezamos a conocer también por el olfato, por el tacto, etcétera, a tal punto que siempre estamos investigando y siempre estamos tratando de descubrir cosas nuevas. Entonces el conocimiento se nutre de esa investigación y nosotros tenemos que cuidar siempre de que esta capacidad de asombro, que es la que permite hacer la filosofía, uno no hace filosofía si no tiene capacidad de asombro, y uno tampoco puede hacer el conocimiento si el asombro no lo lleva
más allá del asombrarse, no lo lleva también a buscar respuestas, a buscar nuevas preguntas que hacerse, a buscar nuevas formas de llegar a ese conocimiento. En ese sentido, la investigación básicamente se refiere a la actividad que hace el hombre para obtener nuevos conocimientos, pero también para solucionar problemas. Entonces, si yo tengo necesidad de un conocimiento, entonces recurro a la investigación. Y si yo tengo un problema, entonces investigo para tratar de encontrarle una solución a ese problema que tengo. Entonces, allí hablamos en primer lugar entonces de la investigación como esa búsqueda que hacemos a través, como dice la diapositiva, a través de un examen cuidadoso, crítico, en el sentido de que tenemos que saber aislar las cosas accidentales del problema, tenemos que aislarlas y tratar de encontrar cuál es el núcleo del problema, cuál es el nudo del problema o de aquello que estamos investigando. Entonces, la investigación se convierte así, no simplemente en una curiosidad, sino que se convierte en una fuente de nuevos conocimientos y de soluciones a los problemas que tenemos. Ahí comprende unos aspectos que están allí, ¿no es cierto? Tendríamos que definir cuál es el problema. Pueden haber muchos problemas, pero nosotros tenemos que tratar de encontrar los problemas básicos que nos interesan. Y luego, en un segundo paso, pues nosotros podemos decir, bueno, para este problema pueden haber estas diferentes soluciones. Planteamos unas hipótesis, pueden ser 4, 5, 6 hipótesis para tratar de solucionar el problema. Pero con esa definición del problema y con esas hipótesis, entonces si ya pasamos a buscar la información, los datos, a analizar la realidad, de tal manera que tengamos pues los insumos para poder trabajar esos elementos. Y luego si ya, después de analizar esa información, pues llegaremos a las conclusiones que nos permitan definir si las hipótesis o las soluciones que habíamos pensado al principio realmente son válidas o no son válidas. En ese sentido, pues, tendremos que decir que la investigación es básicamente, como dice allí, un proceso sistemático. O sea, no es porque sí, no es coger del Internet cualquier frase y decir, como dice Kant, 1782 tal cosa, cuando no hemos leído a Kant, cuando no hemos leído al libro, sino que lo único que hacemos es coger una frase que parece que sirve y meterla en el trabajo. Eso pues evidentemente no es sistemático. Lo sistemático supone pues todo ese proceso de adquirir el conocimiento y de solucionar el problema. ¿Para qué sirve la epistemología en ese sentido? O sea, como decía el compañero, ¿cuál es la relación entre la investigación y la epistemología? Pues que la epistemología es como el esqueleto que nos permite armar el cuerpo que es la investigación. La epistemología es la que nos dice si lo que estamos construyendo como conocimiento científico realmente es verdadero o realmente es válido, si la metodología que estamos usando es adecuada, si los procedimientos que estamos siguiendo son correctos, de tal manera que podríamos decir que la investigación es como el camino que seguimos y la epistemología serían como las señales de tránsito que nos van diciendo si por donde vamos bien y si vamos por el camino correcto. Entonces, la investigación, en conclusión, en esta primera diapositiva, podríamos decir que la investigación es un proceso que nos ayuda a nosotros a conocer la verdad, a solucionar problemas o a descubrir cosas nuevas que se nos pueden ir apareciendo en la vida. Y que la relación entre la investigación y la epistemología es esa. Sin epistemología, la investigación se vuelve una perdedera de tiempo. Y una epistemología sin investigación, pues sí sería una cosa completamente inútil. Entonces las dos cosas van juntas. La epistemología, yo creo que ese es como el ejemplo más práctico, la epistemología es como el esqueleto y la investigación son los músculos, los tejidos, los órganos que le vamos poniendo a ese cuerpo, que es el que vamos a llamar después conocimiento, porque en últimas la epistemología y la investigación a lo que nos llevan
es al conocimiento. Entonces, diríamos que es eso, es como despojarnos, deshacernos en ese sentido que, como decimos ahora, un verbo que es nuevo, un neologismo que decimos deconstruir. Si nos han metido en la cabeza que la investigación es algo complicado, algo harto, algo engorroso para nosotros, que nos va a molestar la vida, pues evidentemente cuando nos toque investigar, pues no vamos a hacerlo con gusto y no vamos a obtener los resultados que tenemos. Pero si consideramos que la investigación en la universidad es una prolongación de esa investigación que venimos haciendo desde el seno materno, que hemos ido construyendo a lo largo de la vida, pues con toda seguridad que la investigación será siempre provechosa y siempre productiva. Eso sería lo que dice esta primera diapositiva que me ha correspondido. Y ahora en esta segunda, siguiendo siempre con la línea de la relación entre la epistemología y la investigación, nosotros tenemos que saber que cuando investigamos, obviamente cuando investigamos, nosotros partimos de conocimientos anteriores. Es muy difícil, por no decir imposible, que haya una cosa tan totalmente nueva que no tengamos necesariamente que basarnos en conocimientos anteriores. O sea, básicamente todos, en la filosofía, por ejemplo, todos miramos hacia Aristóteles, que es como la lumbrera del mundo antiguo que nos dice a nosotros cómo tienen que hacerse las cosas y por dónde tienen que ir. Y luego, a lo largo de la historia, pues dependiendo del tema que estemos estudiando, siempre vamos a encontrar unos teóricos que nos van dando a nosotros como elementos para fundamentar el conocimiento que vamos a construir. En este trabajo colaborativo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, se nos pide que miremos cuáles son las teorías que fundamentan la disciplina. ¿A qué nos referimos con la disciplina? A lo que decía el compañero, a aquella profesión que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, mi disciplina puede ser la regencia de farmacia, o puede ser la administración de empresas, o la zootecnia, o la comunicación social, o la psicología. Entonces, ¿cuáles son los teóricos? Si estoy hablando de administración de empresas, pues Fayol será un teórico. Si estoy hablando de, no sé, lo pongo como un ejemplo, de regencia de farmacia, pues tendré que pensar en los grandes autores que han construido la medicina. Entonces, me baso en esos conocimientos, pero no es copiar y pegar. Yo no produzco conocimiento copiando y pegando. Lo que produzco copiando y pegando es volverme un tramposo y un delincuente. Recuerden que ya tenemos una ilustre profesora que fue condenada a la cárcel por haber hecho plagio. Y igual somos delincuentes nosotros cuando copiamos ideas ajenas y las pegamos en un trabajo como si fuera nuestro. Entonces nos basamos en el conocimiento de quienes han estudiado el tema y con eso construimos nuestro propio conocimiento. Yo leo a Aristóteles y con mis propias palabras, con mis propias ideas, yo voy a construir unas 4 frases en el caso de este trabajo que estamos haciendo. Y luego pues voy a diseñar una metodología, voy a buscar unas citas de unos autores. No esa frase célebre que usan muchos estudiantes que es, como dice fulano de tal 1987. No, porque tú no has leído ese libro. Lo que estás es viendo en el internet una cosa que no tiene sentido. Lo que hay que buscar es el libro, la fuente, un libro de Aristóteles o un libro de Descartes que nos estaban ahora, o un libro del autor en el que nos estamos basando para nuestro trabajo. En ese sentido, la investigación supone, primero, partir de conocimientos anteriores, ¿no es cierto? Y luego diseñar una metodología. La metodología es el camino. ¿Cuál es el camino que voy a seguir? Buscar esos datos. Y luego, pues ya definir en últimas qué clase de investigaciones que estoy haciendo. Por ejemplo, allí tenemos unas formas, ¿no? Tenemos una investigación pura y tenemos también una investigación aplicada. La investigación pura es la que resuelve problemas, digamos, teóricos. Por ejemplo, no sé, algún problema matemático o algún problema de álgebra, entonces, o un problema de física o de química, entonces ahí ya lo mete. Mientras que la investigación de la ciencia aplicada lo que hacen es confrontar la teoría con la realidad. Entonces, aquí en esta realidad social que estamos viviendo, ¿cómo podemos comprobar, por ejemplo, una teoría de sociología para tratar de interpretar esa realidad?
Y los tipos de investigación, pues pueden ser histórico, si solamente se dedica a hacer una descripción de cosas que fueron en el pasado. Por ejemplo, cuando nos dicen que hagamos una línea de tiempo. Puede ser descriptiva, por ejemplo, cuando me dicen que yo mire la comunidad en la que vivo y describa cuál es la realidad de esa comunidad que estoy viviendo. Mientras que puede ser experimental si yo me voy al laboratorio, por ejemplo, si soy regente de farmacia o si estoy trabajando en administración en salud o en otra cosa o en ingeniería de sistemas, donde yo ya tengo que hacer un trabajo de investigación más experimental. Entonces, miren ustedes cómo todo esto tiene una lógica, todo esto tiene unas secuencias que hacer y nosotros tenemos que mirar allí cómo logramos producir ese conocimiento. Obviamente, estoy tratando de leer un poco en el chat, pero no logro seguirlo porque escriben muchas cosas, pero básicamente el conocimiento es universal, evidentemente. El conocimiento es universal. La misma verdad tiene que ser aquí en Pasto que la que se hace en Bogotá o en Sagún o en la Cochinchina. En ese sentido, el conocimiento es universal. Pero si ese conocimiento universal no se aplica a la realidad, se vuelve puramente teórico. Entonces tenemos que hacer en ese sentido, que se llama el esfuerzo de hacer la investigación. Bueno, que no se encuentren libros, perdónenme, pero nosotros tenemos en la biblioteca de la universidad, en el campus, tenemos centenares de miles de libros a los que podemos acceder. Y si vamos por Google Académicos o por Google Books, que llaman, pues vamos a encontrar muchos textos. O sea, hoy de lo que menos padecemos es de la posibilidad de acceder a los libros. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que trabajar. Bueno, yo creo que eso sería como lo que tenía que decir, es volver a la investigación como a un proceso que continúa desarrollando nuestra capacidad de asombro, pero ya de una manera muy organizada, muy sistemática y apoyándonos en la epistemología, que como hemos dicho es como el esqueleto que nos permite hacer la investigación. No una investigación porque sí, sino una investigación para resolver problemas. Eso sería lo que tenía que decir. Entonces vamos a continuar con el compañero que nos va a hablar ahora del método en la investigación. Muy bien, Fernán, por favor. Profesor Fernán. Bien, entonces vamos a decir algunas palabras sobre el método de la ciencia. ¿Por qué la pregunta? Porque el planteamiento epistemológico intenta reflexionar sobre los problemas suscitados por el conocimiento de la ciencia. Y en este sentido, el método científico fue el que revolucionó el conocimiento, en el sentido de que cuando aparecieron las ciencias observables, cuando apareció el método científico que inicia con la observación, se puso en duda todos los conocimientos que habían hasta ese momento, que eran conocimientos principalmente metafísicos, teológicos. Recordemos que hace unos siglos solamente existían pues dos facultades, la de teología y la de filosofía, y se utilizaba el método escolástico que principalmente argumentaba por la autoridad, es decir, el sol gira alrededor de la tierra porque lo dice la Biblia. Cuando aparece el método científico se pone en duda todo esto. El caso de Galileo pues es paradigmático cuando la ciencia se enfrenta pues al saber establecido. Entonces, ¿qué podemos decir del método? El método científico principalmente tiene 4 pasos. El primero y el fundamental es que todo lo de la ciencia debe poder ser observable, sobre todo en las ciencias fácticas, en las ciencias formales, pues por supuesto se pretende demostrar y no verificar. Entonces, el primer paso del método científico es la observación. Y eso ya cuestionaba todo lo que se tenía en ese momento como el saber verdadero, que era un saber
que venía, digámoslo, revelado por parte de Dios al hombre, y entonces vinieron estos primeros científicos a decir, no, el ser humano puede conocer también y podemos tener un criterio de verdad a través de la evidencia y no de la autoridad. Entonces, ese es el primer paso. El segundo es la descripción de los hechos observados. Y el tercero es la teorización, la explicación. Una teoría lo que pretende es explicar un fenómeno. ¿Y para qué se hace eso? Observar, describir, explicar, con el fin de predecir. El método de la ciencia finalmente lo que busca es predecir, porque pues somos muy conscientes de que la naturaleza es agreste contra los individuos, y el método científico ha demostrado durante unos 3 siglos que se ha extendido, que por lo menos ha aumentado la expectativa de vida del ser humano. En la Edad Media, cuando estaba el método escolástico, la expectativa de vida eran 45 años. Era muy poca la gente que llegaba a la vejez. Las enfermedades eran consideradas como maldiciones. No se trataba un enfermo con un médico, sino con un rezandero o con una confesión. Entonces, cuando aparece el método científico, todo esto cambió, y el día de hoy, pues la expectativa de vida a nivel mundial está más o menos como por los 80 años. Entonces, eso es una prueba de que la ciencia y el método científico sí han contribuido a la humanidad y son uno de los mayores bienes que tiene el ser humano. Entonces, en ese sentido, el método, pues necesitamos conceptualizarlo acá cuando estamos en la epistemología, porque la epistemología, como hemos dicho, es la rama que se ocupa de la ciencia. Y uno de los elementos de la ciencia es el método científico. ¿Qué podemos decir de ciencia? De todo lo que nosotros hemos hablado. Hemos hablado de nociología con el profesor Fabio, de lógica también. Hemos hablado de investigación con el profesor César. Hemos hablado de la epistemología en todas las intervenciones. Entonces, finalmente, ¿qué viene a ser la ciencia? Entonces, la ciencia, definirla es bastante complicado, pero es un cuerpo de conocimientos sistemáticos, organizados, demostrables, comunicables. Y hay un libro que es clásico. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, pues tenemos un libro, pues lo bueno que está en español. Lo hace un argentino que se llama Mario Bunge. Es un clásico porque tiene más de 50 años de haberse escrito. Se llama La ciencia, su método y su filosofía. Y ahí en ese libro el autor pues da unas características de la ciencia, sobre todo de las ciencias fácticas, que son, creo que, la mayoría de las carreras de los estudiantes que están en esta web. Aquí hay de ambientales. Bueno, están todas las carreras que son fácticas, que se ocupan de los hechos. Entonces, el conocimiento científico es fáctico, se ocupa de los hechos. Eso es lo primero, el hecho científico. Cuando hay algo que no se puede categorizar como un hecho, pues la ciencia no lo estudia. Es como una red. La ciencia plantea su red, y si hay un pez más pequeño, es decir, un fenómeno que no se ajusta a esa red que ha construido la ciencia para que sea un objeto de conocimiento, se convierta en un hecho, pues sencillamente no se puede conocer. Y me refiero en particular por ejemplo, al fenómeno paranormal, o al fenómeno de los ovnis, o a los fantasmas, es decir, o a las premoniciones, o a las pseudociencias, se llama, es decir, ciencias que quieren ser ciencias pero que no lo son. Entonces, lo primero que hay que decir de la ciencia es que se trabaja con los hechos. También es analítica, en el sentido de que divide el objeto para conocerlo hasta la mínima cantidad posible. Es especializada. Si hay algo que ocurrió de 400 años para acá, es que el conocimiento se fue diversificando, se fue especializando, y hoy tenemos una cantidad de carreras y cada vez surgen más nuevos nombres de carreras y de saberes y de disciplinas. El conocimiento científico es claro y preciso. La claridad y precisión de la ciencia son fundamentales, es decir, en la ciencia no puede haber cosas oscuras, por ejemplo.
En la ciencia todo debe ser medible, se deben poder registrar los fenómenos, y en eso, eso es lo que significaba la descripción. Se debe poder registrar el fenómeno que se está estudiando, ya sea con números, con variables o con categorías y conceptos. Eso dependiendo de la rama de la ciencia que se quiera. Pero esas son las características principales que podemos decir que tiene la ciencia, y esto es de lo que se ocupa la epistemología. Cuando un estudiante ve el curso de epistemología, lo que está haciendo es ver los elementos, los aspectos científicos que tiene su profesión. Es decir, cuando una persona estudia, digamos, zootecnia, que hay unos estudiantes que son de zootecnia, pongo este ejemplo porque es muy fáctico, tienen unos métodos y unos procedimientos medibles, perfectibles, exactos en la cantidad, y no ocurre que el zootecnista sea una especie de brujo o de chamán que va a hacer algo con los animales para que produzcan mejor. Eso es algo alejado de la ciencia. Y eso es lo que debe hacer el estudiante en estas actividades, principalmente en esta fase 2, que es encontrar qué teorías hay en su carrera, y que a partir de un hecho que él plantea, él pueda verificar si esa teoría se aplica. Este es el objetivo realmente de la carrera, del curso de epistemología para un estudiante de cualquier carrera, porque de lo que se trata es que el estudiante adquiera elementos del pensamiento científico, de la metodología científica, que cuando vaya a comunicar un conocimiento lo haga de manera ordenada, de manera sistematizada, con un procedimiento. Entonces, aquí, y ya para terminar, solamente quiero hacer una alusión, no me voy a detener a explicar, pero una alusión a algo que resulta ser algo engorroso para algunos estudiantes, y son las normas de citación, que en este caso nosotros, la universidad, ha optado por las normas APA. Hay que decir que hay muchas normas, pero la norma APA, que es la que se usa principalmente en las ciencias sociales, hay algo que quiero decir. Cuando un estudiante hace un trabajo como el que tiene que entregar, de los 4 párrafos, y se le solicita que haga unas referencias bibliográficas con normas APA, lo que se le está diciendo se le está ofreciendo es que su trabajo tenga un estatus epistemológico, que tenga una condición científica, que no sea una literatura o una cosa del ocultismo, sino que cualquier persona en el mundo con esa norma APA puede ubicar la fuente de donde obtuvo la información. Es decir, puede verificar si eso que él está citando ahí es cierto. Es decir, la norma APA es la que vuelve científicos los trabajos que nosotros entregamos. Por eso es tan importante mirarla en ese contexto y no tanto en la puntuación, que si va coma, que si va punto, que si va paréntesis, que si va cursiva. Eso son cosas de la técnica, eso se va aprendiendo. Pero la idea es que uno vaya apropiando esta lógica de que todo lo que yo voy a decir y otra persona lo ha dicho antes, porque yo lo encontré, yo lo pueda mencionar, yo pueda dar fe de que, mire, yo encontré esto en tal fuente. Eso es lo que hace científico mi trabajo. Entonces, en ese sentido, todas las carreras tienen un estatuto epistemológico, porque se basan en fuentes que otras personas han investigado. Entonces, hay una cosa que yo quería agregar de la palabra investigar, que en su etimología, investigium ire, ir detrás de las huellas de alguien. Investigar no es inventar nada, es continuar el conocimiento que otros ya han obtenido con nuevos descubrimientos, con nuevos experimentos, con la novedad. Pero investigar es parte de lo que han hecho los otros científicos. Por ahí de Francis Bacon decía que el padre de la ciencia moderna, Francis Bacon, decía que miramos el horizonte, somos enanos mirando el horizonte subidos sobre hombros de gigantes, y se refería a los anteriores a él. Entonces,
esto era para decir, para ubicar las normas APA dentro de la epistemología. Entonces, bueno, yo creo que ya adelantamos un poco para hacer relación a lo de las normas APA que estaba mencionando el profesor Fernán. Es importante tener en cuenta ahora, ya que hablamos de ciencia y de método, hablar sobre el conocimiento científico a propósito de lo que acaban de mencionar los tres docentes, que dejaron muy claro cómo la epistemología, al ser esa rama de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos de la ciencia, entonces es en última instancia lo que se busca es que ustedes como estudiosos de una disciplina, llámese esta ingeniería de sistemas, administración de empresas, puedan revisar exhaustivamente hasta dónde las teorías que ustedes deben aprender dentro de esa disciplina son el resultado de un proceso científico y por ende obedecen a lo que es el conocimiento científico como tal. Revisamos acá en esta diapositiva cuáles son las características de un conocimiento científico. Pues que este es comunicable, que es sistemático, que es metódico, que es verificable, que es preciso, que es universal, y en ese sentido es que se presenta la situación. Es muy importante que ustedes, pues ya revisando la situación y con base en lo que mencionaba de manera muy clara el profesor César hace un momento, que me pareció hizo una excelente disertación sobre investigación, pues que tengamos en cuenta este aspecto para poder hacer la relación de la epistemología con las diferentes disciplinas, y aquí es donde el profesor César vuelve a hacer énfasis para empezar a hacer esa relación. Gracias, profesora. Sí, entonces como en el trabajo que estamos haciendo, y en lo que vamos a seguir haciendo y desde donde venimos, siempre estamos hablando de la disciplina propia, o sea, de lo que cada uno está estudiando. Entonces, miremos aquí con ayuda de esta imagen cómo las ciencias básicamente se dividen en dos grandes grupos. Ya, las ciencias que producen conocimiento puro son las que nosotros llamamos ciencias formales. Por ejemplo, las matemáticas producen un conocimiento puro en el sentido de que puede ser un ejercicio totalmente exacto. 2 más 2 es 4 y eso no se lo cambia a nadie. Entonces, en ese sentido, estas ciencias formales tienen la característica propia de que no requieren básicamente de una contrastación con la realidad, sino que requieren de una contrastación con la lógica. O sea, en ese sentido estamos hablando de un conocimiento más bien puro, digamos, en ese sentido, aunque algunos pueden que no estén de acuerdo con nosotros. Pero cuando las ciencias se relacionan con la realidad, entonces hablamos de ciencias empíricas, o sea, ciencias que nos permiten a nosotros conocer dos clases de realidad básicamente.
la realidad natural nos permite ver, por ejemplo, cómo es la naturaleza, cómo son las plantas, cómo son los minerales, cómo es que producimos los hidrocarburos, por ejemplo, ahora con el problema del petróleo o con el problema del cambio climático. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento de la naturaleza, pues entrará en este campo de lo que llamamos las ciencias naturales. Allí vemos nosotros unos ejemplos de lo que serían unas ciencias naturales. Al final, si ustedes ven en los dos campos aparecen la psicología en los dos. Al mismo tiempo es una ciencia natural y al mismo tiempo es una ciencia social, porque los problemas psicológicos se pueden producir, por ejemplo, por una experiencia de acoso, por ejemplo, en la escuela, o de maltrato en la familia. Entonces sería un problema social, porque ese problema psicológico se está produciendo en la realidad que vive la persona, la realidad social en la que vive la persona. Pero los problemas psicológicos también pueden ser de índole natural. Por ejemplo, que yo nací con un problema, con una terminación nerviosa determinada y eso me produce una ansiedad o me produce una cierta forma de comportarme, pues entonces estaríamos ante un fenómeno que es natural. Es una de las pocas ciencias, me parece a mí, no se me ocurre otro ejemplo, en el que no es tan fácil ubicar a la psicología en las dos. De hecho, hay que ponerlo en las dos. Es al mismo tiempo una ciencia natural y es una ciencia social. Cuando hablamos de ciencia social, pues hablamos de ciencia social cuando nos estamos refiriendo a las relaciones que tiene la persona con el entorno social en el que vive. Entonces, por ejemplo, la sociología estudia el comportamiento de los grupos sociales. La economía estudia el desarrollo de toda la situación socioeconómica en la que vive una persona. La historia nos dice cómo ha sido el transcurrir de la vida de los hombres y de las mujeres a lo largo de las diferentes etapas en las que hemos dividido la historia del hombre. La geografía, aunque pudiera parecer un poco una ciencia natural, no se refiere solamente a cómo se manejan los accidentes geográficos, sino a la relación que ellos tienen con el hombre. Por ejemplo, yo no puedo vivir en medio del desierto, tengo que tratar de vivir más bien, por ejemplo, en la orilla del mar y cerca de una fuente de agua dulce. La política, pues obviamente es una ciencia social, la política es una ciencia. Lo que pasa es que en vez de poner científicos hemos puesto un poco de tontos en el Congreso y en el gobierno que ni siquiera han estudiado, que no han terminado el bachillerato, y si lo han terminado el bachillerato es con un diploma falso. No, la política es una ciencia, se tiene que estudiar, y es una ciencia porque tiene su propio objeto de estudio, porque tiene sus normas, etc. Entonces tenemos allí toda una serie de ciencias. ¿Qué hace que algo sea ciencia y no lo sea? Yo diría que básicamente tres cosas. En primer lugar, tiene un objeto de estudio. Si quieren, pongamos un ejemplo aquí, el de la política, usemos. La política como ciencia tiene un objeto de estudio. ¿A qué se refiere la política? La política se refiere a la capacidad que tiene el hombre de, a través del Estado, dirigir todas las acciones que se requieren para garantizar el bien común, porque la política tiene dos acepciones. Por un lado, la política es la búsqueda del bien común, y por el otro lado la política es el ejercicio del poder político. Entonces es una ciencia que tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? Buscar el bien común a través del poder que nos da a nosotros la política. Entonces tiene un objeto, tiene unas normas, tiene unas reglas, unas leyes. Yo tengo que aplicar siempre esas leyes. ¿Qué pasa en Venezuela? Lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en cualquier otro país que tenga problemas es que la persona que está dirigiendo el Estado, en este caso, por ejemplo, el señor Maduro o el señor Ortega en Nicaragua o cualquier otro político de estos en cualquier parte, no están aplicando las leyes de la política como ciencia, sino que están actuando de una manera completamente, ¿qué podríamos decir?, como arbitraria, como autoritaria. Si estuvieran siguiendo las normas de la política como ciencia, pues seguramente esos países irían por otro lado.
Por ejemplo, Evo Morales está conduciendo a su país de una manera muy inteligente y está llevando a Bolivia a unos niveles de bienestar que nunca había tenido, pero se está convirtiendo también en un dictador. Entonces la política tiene unas leyes. Una ley, por ejemplo, dice que cuando hay un poder, por ejemplo, supongamos el poder presidencial, necesariamente tiene que haber un contrapeso por ejemplo, en la rama legislativa, y tiene que haber un contrapeso en la rama judicial. Cuando hay esos contrapesos, pues la sociedad funciona bien y no hay problema. Pero cuando todo el poder se concentra en una persona, por ejemplo, como Maduro, que maneja el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y él no está bien capacitado como político, como científico, pues evidentemente toma medidas económicas alocadas, pues evidentemente el país se va a ir a lo más profundo de los abismos. Entonces tiene un objeto de estudio, tiene unas leyes y tiene una rigurosidad. Las cosas se hacen con un método, con un procedimiento bien preciso. Entonces, en ese sentido estamos hablando nosotros de las ciencias. Para ampliar un poco, ahí está el enlace de Wunsch, que nos ayuda a nosotros a comprender un poco esta división entre las ciencias, y ahí nosotros podemos mirar, por ejemplo, cuál es mi disciplina. Entonces, pregunta alguien en el chat, dice, ¿dónde consigo la teoría de la licenciatura en inglés, lenguas extranjeras con énfasis en inglés? Evidentemente, si lo busca así, pues no lo va a encontrar y va a tener hartos padecimientos. Lo que tiene que tratar de hacer es mirar cuál es la disciplina mayor, cuál es la ciencia mayor en la que se inscribe la licenciatura. Entonces, la licenciatura se inscribe en la pedagogía. Entonces voy a buscar a los teóricos de la pedagogía. Y así, y si yo voy a buscar, no sé, en regencia de farmacia, cuáles son los teóricos de la regencia de farmacia, pues seguramente voy a tener un poco de dificultades. Pero si voy a buscar a los teóricos de las ciencias de la salud, pues entonces voy a poder ir más fácil. Entonces, saber dónde está mi disciplina, saber en qué ciencia se escribe mi disciplina, o si mi disciplina es una ciencia, pues facilitará mucho las cosas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la zootecnia, como dice ahí el estudiante Lady, las ciencias, evidentemente la zootecnia se encuentra dentro de las ciencias naturales, y es empírica, porque los procedimientos que hago son directamente con los animales. Los animales pues tienen sus propias características y condiciones. Esa sería, creo yo, profesora Marta, el aporte que yo podría hacer en este sentido. Muy bien, profesor César, realmente la disertación que hace es muy clara y eso nos permite, pues ya como tenemos que hasta las 12:30 tenemos nuestra web, entonces vamos a hacer énfasis con lo que él nos deja en este momento claro, y es cuál es la relación de nuestra disciplina con este asunto de la epistemología y por ende de la ciencia. Como ya ustedes se pudieron dar cuenta a través de toda la disertación de la web, la epistemología entonces al estudiar la ciencia y su método, y en el mismo sentido al estudiar el proceso de investigación que lleva al conocimiento científico, es necesario que cada uno de ustedes como estudiantes de una disciplina, como estudiosos de una disciplina, puedan identificar dónde se encuentra ubicada, que es de pronto la pregunta acá de Lady, ¿dónde encuentra ubicada la zootecnia? Entonces acá vamos a hacer ese ejercicio. Nosotros proponemos este ejercicio del siguiente modo. La universidad tiene unos programas, ¿sí?, que están establecidos dentro de una escuela, y vamos teniendo en cuenta lo que presenta la universidad en la página web, administración de empresas, contaduría pública, economía, hacen parte de las ciencias sociales. Lo mismo ocurre con la educación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el estudio de los procesos de aprendizaje del ser humano, pues ahí estamos hablando de ciencias sociales innegablemente. Lo mismo ocurre con quien estudia comunicación social, por ejemplo, que tenemos algunos estudiantes de comunicación social en este curso, pues se ubican necesariamente en las ciencias sociales, y asimismo las ciencias naturales se encuentran tanto las diferentes ingenierías, por ejemplo, los estudiantes que pertenecen a ECAPMA, pues hacen parte de las ciencias naturales, y también este programa de administración en salud.
Es importante tener en cuenta lo que decía el profesor César, y él nos mencionaba, las ciencias formales son aquellas que hacen uso de la matemática, y de algún modo también digamos, estarían enmarcadas dentro de lo que es la investigación pura. Aunque las ingenierías, como en algún momento disertábamos con el profesor Ferdinand, aunque las ingenierías hacen parte de las ciencias fácticas, porque de algún modo ellas se aterrizan a los hechos reales, sin embargo, al tener un gran componente de las matemáticas, también hacen parte de las ciencias formales. Acá vemos que algunas de las disciplinas que comparten, digamos, dos grupos de ciencias, tenemos, por ejemplo, la licenciatura en matemáticas, porque por el lado de la licenciatura, al tener un objeto de estudio que son los procesos de aprendizaje, pues estamos hablando de que hace parte en los procesos de aprendizaje en el ser humano. Entonces, ahí estamos hablando de ciencias sociales, porque el objeto de estudio de estas ciencias es el ser humano. Y cuando hablamos de matemáticas, pues obviamente estaríamos hablando de un conocimiento científico enmarcado dentro de esas ciencias formales. Entonces están de alguna manera compartiendo dos tipos de ciencia, algunas de las disciplinas. Este es el caso de licenciatura en matemáticas, de administración de empresas, de contaduría pública, economía, las ingenierías mismas. Entonces ahí hay que revisar que comparten, por ejemplo, con las ciencias naturales, ciencias formales, y algunas de ellas entre ciencias sociales y ciencias formales. Ese es un trabajo bien importante, y aquí es donde entramos específicamente a la actividad de la fase 2. ¿Qué es lo que les estamos pidiendo en la fase 2? Hay que hacer una revisión exhaustiva de las teorías que fundamentan la disciplina de cada uno de ustedes, o la profesión de cada uno de ustedes. Entonces aquí es un asunto de, entran ustedes ya teniendo como claridad qué es la epistemología, cómo se relaciona con las diferentes disciplinas, cómo en ellas se enmarca todo lo que tiene que ver con que los que estamos en este camino de ser profesionales, de qué modo realmente ustedes pueden determinar que esas teorías que deben aprender, y aquí es donde hoy tenemos un ejemplo. Este ejemplo es con la malla curricular de ingeniería industrial. Algunos estudiantes nuestros son de ingeniería industrial. Lo tomamos como ejemplo, no significa que todo el curso es para ingeniería industrial. Si nosotros acá resaltamos, por ejemplo, en el primer nivel generalmente ven introducción a la ingeniería. Allí de alguna manera se habla de modo general de todas las teorías que componen esta profesión o esta disciplina, y desde ahí ustedes pueden hacer ese proceso, y del mismo modo dentro de esa malla curricular, ahí en todos esos créditos académicos, cada uno de estos cursos, hay unos que son propiamente disciplinares. Ahí en esos cursos propiamente disciplinares, ustedes pueden determinar esas teorías que fundamentan y orientan el quehacer propio de su profesión. Por ello mismo, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer ahí? Pues acá les colocamos un ejemplo. Un estudiante de administración de empresas que, por ejemplo, está viendo fundamentos de administración y tiene que ver la teoría de la administración científica de Taylor. Entonces, él va a decir, la idea es que revise dentro de los presupuestos de esta teoría cuáles realmente son aplicables a la realidad. Si esta teoría, a pesar de que se haya formulado un siglo atrás, sigue siendo vigente para lo que hoy exigen el mundo empresarial y el mercado laboral. Y aquí es importante que ustedes hagan este ejercicio de hacer una revisión exhaustiva de todo el marco teórico, de todo ese marco referencial que tienen ustedes en su profesión. Entonces, nosotros les damos los elementos desde la epistemología. ¿Cuáles son los elementos? La epistemología le permite a cada uno desarrollar unas competencias. ¿Cuáles son? Las competencias de buscar hasta dónde el saber que yo estoy estudiando en una disciplina es producto de un proceso de investigación o es realmente un conocimiento que obedece a lo que es la ciencia como tal. Eso es una labor que debemos hacer. Del mismo modo, la guía señala que ustedes deben describir un caso. Claro, cuando yo veo una teoría, por ejemplo, lo que acabamos de decir de la administración de empresas, yo digo, venga, voy a revisar, por ejemplo, en la empresa en la que estoy laborando, hasta dónde esa teoría se aplica. Entonces yo empiezo a revisar, vea, el postulado que tiene Taylor sobre la división del trabajo. Ah, qué bueno, esto sí se aplica todavía, es vigente, pero hasta dónde sí esto
resulta eficaz para la misma productividad de la empresa. Poniendo el ejemplo de la administración, y cada uno, desde ingeniería de sistemas. Entonces, ahorita hablaba un estudiante, ¿cuáles teorías? Y César hablaba, una de las teorías de la ingeniería de sistemas es la teoría de sistemas que se enmarca, digamos, es guía de esta disciplina. Entonces, es mirar, por ejemplo, hasta dónde esta teoría de sistemas la están aplicando o no dentro de las empresas. Resulta que el ingeniero de sistemas en muchas ocasiones ingresa a la empresa y las empresas los toman hasta para imprimir, porque piensan que el ingeniero de sistemas solamente es para eso, y resulta que el ingeniero de sistemas lo que está haciendo es estudiando para solucionar problemas organizacionales, sociales, a través de ser capaz de identificar las diferentes variables en un sistema. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ustedes como estudiantes tienen que entrar a cuestionar la diferencia que hay entre lo teórico y a veces el ejercicio profesional. Hasta donde la teoría la dejamos por un lado y dejamos el ejercicio profesional como por otro lado, y entonces se nos vuelve un asunto donde como que todo lo que estudiamos durante toda una carrera o un proceso de formación, a la hora de ir a la realidad no sabemos cómo aplicarlo. Eso es lo que tenemos que hacer con epistemología, entrar a hacer esa revisión exhaustiva de las teorías, mirar casos específicos y decir si esta teoría se aplica y se aplica de este modo, o no, mire, definitivamente esta teoría, aunque la sigamos estudiando, será únicamente para conocer cómo funcionó, porque en la realidad no funciona, y ese es el ejercicio que ustedes deben hacer. Es un ejercicio riguroso, que exige todo lo que ustedes acabaron de escuchar de los docentes, y es que empiecen ustedes a hacer esa revisión exhaustiva de las teorías. Finalmente, cuando ustedes hacen pues todo este proceso, lo disertan a través de 4 párrafos en el foro colaborativo. Hay una situación que ustedes deben hacer dentro de la actividad colaborativa, y es que entre todos, cuando ya hicieron ese ejercicio de hacer la revisión exhaustiva de sus teorías, de buscar cuáles de estas son aplicables, cuáles son vigentes, cuáles se pueden aterrizar al ejercicio profesional, ustedes tienen que entrar como grupo a disertar ya, después de haber armado los 4 párrafos, que hayan recibido retroalimentación de nosotros. Entonces ustedes tienen que entrar a decir, bueno, vamos a hacer una presentación donde cada uno de nosotros, la idea es que ustedes, cada uno, se envíen ahí el material, armen un video, puede ser Powtoon, ahí en el entorno de aprendizaje práctico les dejamos la guía para utilizar el video Powtoon, y cada uno diserta acerca de las teorías que fundamentan su disciplina y cuáles de ellas realmente sirven para el ejercicio profesional. En este sentido, quiero darle la palabra, ya el profe nos había hablado de las normas APA, quiero darle la palabra a mis compañeros para que ellos hablen sobre este asunto, sobre las actividades también, para que ellos complementen, para que hablemos sobre cómo debe presentar esta situación, y finalmente César cierra con unas recomendaciones que de alguna manera se deben tener en cuenta para hacer estas entregas. Profesor César, Fabio y Fernán, ¿cuál de ustedes le gustaría complementar? Y pues de pronto ahondar en esta situación, y si hay algún estudiante, recuerden que todas sus dudas las pueden colocar acá en el chat. Profe César, profe Fabio, profe Fernán. Nos quedan 10 minuticos, entonces si ustedes... Profesora Marta y compañeros y estudiantes queridos, yo les recomiendo una página sencilla pero muy clara que yo he hecho como parte de una investigación aplicada que estoy haciendo dentro de mis cursos. Entonces les recomiendo esa. Ahí pueden encontrar, ahí en el chat les pongo el enlace. Allí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con las normas APA, y sobre todo lo más importante es que en ese sitio ustedes pueden encontrar unos formatos con los que ustedes pueden, cambiando lo que haya que cambiar, como dicen los latinos, mutatis mutandis, ustedes pueden ir cambiando algunos elementos y pueden ir haciendo su trabajo para que vayan viendo cómo que quede bien bien definido el trabajo, porque las normas APA son muy exactas. Entonces, si ustedes miran esos ejemplos, con toda seguridad les va a quedar bien. Entonces, ese sitio yo les recomiendo, y de paso, pues cada vez que entren me ayudan a conseguir más amigos para mi grupo, pues para que se consolide la investigación también. Yo creo que hay muchos sitios con normas APA, pero este que he hecho yo
tiene la virtud de que está pensado para los trabajos cotidianos, para los trabajos colaborativos, para los trabajos sencillos que tenemos que hacer. Ese sería un punto. En relación ya con las recomendaciones generales, que es lo que nos dice la diapositiva y la profesora, entonces una invitación es a construir los párrafos, eso es lo primero, pero no se trata de copiar y pegar. Tampoco se trata de coger algo en el internet y medio parafrasear lo que dicen, o sea, le cambiamos 4 o 5 palabras pensando que así ya no es un copiar y pegar. No, el parafraseo, que es coger ideas de otro autor y medio cambiarle 2 o 3 cosas para que parezcan ideas propias, también es una forma de plagio. Y cuando Turnitin busca, entonces va a descubrir que hay parafraseo, o cualquiera, o sea, en Google mismo uno entra y aparece que la idea es la misma, solamente que se le han quitado unas pocas palabras. En ese sentido, yo pienso que las frases que vamos a construir sean personales. No tienen que tener citas, no tienen que tener ningún autor, sino que sean ideas personales. Si la idea me quedó sencilla o si la idea me quedó pobre o lo que sea, pues es preferible eso a que la idea sea falsa o sea una trampa. Entonces, construir los 4 párrafos rápido, ojalá hasta el 16 de marzo, como dice allí, para que el tutor pues, pueda comenzar a revisar. Si yo pongo mis 4 párrafos a la orilla de la medianoche del último día y le dicen al pobre tutor, ahí le mando mis 4 párrafos para que los revise. No, el tutor está ya abrazado de la mujer en ese rato, ya no tiene tiempo de revisar nada. O sea, cuando ya los trabajos llegan a esas horas, ya pasó como pasó, ¿no es cierto? Bueno, citar con norma SAPA. Citar con norma SAPA. ¿Cómo cito con norma SAPA? En la página web. Allí dice referencias. ¿Cómo se hacen las referencias? ¿Cómo se hacen las citas? ¿Cómo se hace la bibliografía? Entonces eso tiene una estructura. Todo se puede referenciar con norma SAPA. Un video de YouTube se puede referenciar. Allí en la página que les comparto dice cómo. Un artículo de revista o un artículo de periódico. Cada uno tiene su propia estructura. Vayan aprendiendo, vayan haciéndole. Puede que al principio se equivoquen y los tutores vamos a corregir. Pero es necesario que en la vida académica, como decía el compañero que hablaba antes, que en la vida académica usemos estas normas, porque estas normas pues pueden ser hartas y lo que uno quiera, pero son las normas que se han ido afianzando casi en todo el mundo como normas universales. Entonces, cuando ustedes hagan la especialización o la maestría, pues este aprendizaje, que al principio es un poco doloroso, pues sirve porque después lo podemos aplicar. Al principio puede ser doloroso, después ya uno le coge el gusto y ya sigue con las normas APA, no van a estar pensando otra cosa. Entonces, revisar también el entorno de aprendizaje práctico, porque allá hay información que es importante. Y participar. ¿Qué es una buena participación? Participar unas 5 o 6 veces, pero con ideas propias. No decir, envío mi aporte, y cuando uno va a ver en Google o en Turnitin, no, pues ese aporte es de Kant, o ese aporte es de Hegel o de Marx. Entonces yo pues le pongo 5 a Kant y le pongo 0 al estudiante, porque esa no es un aporte. Un aporte no es copiar un párrafo de internet y pegarlo en el foro. No, un aporte es, leo los contenidos del curso, veo materiales en el internet, voy a la biblioteca, donde quiera, y después digo, de esto que he leído, ¿qué entendí? ¿Cómo puedo traducir con mis propias palabras esto que dicen estos autores? Y entonces yo voy al foro y digo, bueno, con eso que entendí, voy a construir una frase. Pero por favor, construyamos frases lógicas, construyamos frases que tengan sentido, que tengan buena redacción, que tengan buena ortografía. Es un poco feo que uno tenga que escribirle al estudiante, apreciado estudiante, tenga cuidado con la ortografía. Recuerde que estamos en la universidad. O sea, estamos en la universidad tiene que haber un poco de exigencia en estas cosas, ¿cierto? Luego tenemos que trabajar con la herramienta Powtoon. Preguntemos en el grupo si alguien ha trabajado con la herramienta Powtoon. Si nadie ha trabajado con la herramienta Powtoon, pues vamos a YouTube y busquemos un tutorial que nos diga cómo se hace un video en Powtoon. Es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, y los resultados son fantásticos, porque son resultados así como modernos, como interactivos,
y es muy bonita, y tiene muchas facilidades de poner en movimiento y de hacer que la cosa sea bien elegante. ¿Cómo se sube a YouTube? Yo creo que ya todos sabemos cómo se sube un video a YouTube. Si no sabemos, lo mismo. En YouTube busquemos un tutorial de cómo se sube un archivo a YouTube. O sea, no hay pretexto, tenemos la información como nunca antes al alcance de la mano. Yo ya tengo 60 años, cuando estudié en la universidad y tenía, no sé, 20 años y me tocaban hacer los trabajos, pues me tocaba irme a sentar a la biblioteca y horas enteras a leer libros y libros y libros, y la información estaba encerrada en la biblioteca o en la cabeza del profesor. Hoy no, hoy la información la tenemos en el celular. De eso no nos podemos quejar. Y luego tengan presente de hacer los aportes a tiempo, de hacer el trabajo colaborativo a tiempo, no dejen las cosas para última hora. Cuando uno deja las cosas para última hora, las hace mal. Y cuando uno deja las cosas para última hora, casi siempre termina siendo trampa. Y entonces recuerden que el plagio es un delito. Y tengan mucho cuidado en el trabajo colaborativo de aplicar la herramienta Turnitin, porque puede ser que usted sea muy cuidadoso y muy honesto en sus aportes, pero si un compañero hizo trampa, le vamos a poner 0 a todos, porque el trabajo, como es colaborativo, hace que la responsabilidad sea solidaria, porque el grupo tenía que haber puesto un control. Había entre los roles uno que tenía que asegurar eso. Y luego no se olviden que el informe final siempre va al entorno de seguimiento y de evaluación. Entonces revisemos todo eso, las normas APA, los aportes, la ortografía, la redacción. Todo eso, aunque puede parecer forma, todo eso muestra que el estudiante no solamente tiene fondo en todo lo que está haciendo, sino que también es respetuoso con los compañeros y con el tutor, y que presenta un trabajo que es agradable desde el punto de vista estético y desde el punto de vista formal, pero que al mismo tiempo también es un trabajo científico porque tiene un fondo. Entonces, en ese sentido, ¿dónde encuentran Turnitin? El acceso a Turnitin está dentro de su propio campus. Cuando ustedes entran a su campus, ahí está Turnitin y ahí hay unos tutoriales. En este momento no tengo acceso a eso, pero hay unos tutoriales también de cómo funciona Turnitin. Ojalá antes de enviar el trabajo final, súbanlo a Turnitin para descubrir si alguno de los compañeros hizo trampa, o para descubrir también si de pronto alguna de las ideas de ustedes pues tienen demasiada dependencia de Internet, pues para que corrijamos eso antes de enviar el informe final. Porque a medida que vaya avanzando el curso, de pronto en el trabajo inicial el tutor es un poco más blando y todo lo demás, pero ya en los trabajos colaborativos, a medida que vamos avanzando, vamos a ser más exigentes en el cumplimiento de estas normas, porque si no somos exigentes en esto, los profesionales que salen de la UNAR serán profesionales mediocres y tramposos. Pero mientras que si aseguramos que los trabajos así sean sencillos, se hagan con calidad, con honestidad, pues seguramente cuando alguien diga yo soy sociólogo de la UNAD, pues eso pues sea una cosa de peso. Entonces, y así con todas las disciplinas. Entonces, pues creo que ya hemos terminado. No sé si la señora directora piensa cerrar. En nombre de todos los compañeros, agradecer el aporte que todos los tutores han hecho, y agradecer a los estudiantes por sus preguntas en el chat, pues que a veces las alcanzamos a coger, a veces no, pero creo que ya tenemos una idea de para dónde vamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor César, muchas gracias, profesor Fabio y profesor Fernán, a todos los asistentes. Por favor, no olviden que era necesario dejar su nombre y el nombre del tutor, y por otro lado, muy importante, esas recomendaciones finales. Cualquier duda, por favor, al correo interno del curso. Busquen el Skype, está publicado en el curso, en la parte del entorno de aprendizaje colaborativo, los encuentros Skype, ya se les dejó el usuario de sus profesores, el horario de atención. Busquen a sus docentes. Nosotros estamos allí para resolver todas las dudas en los horarios disponibles de cada uno de nosotros. Esperamos contar con unos excelentes trabajos, muchachos. Una recomendación bien importante, esto hay que hacerlo porque realmente yo quiero aprender y quiero con este curso tomarlo como una herramienta para ver hasta dónde lo que hay en mi disciplina me sirve a mí para mejorar en cuanto al ejercicio profesional que voy a tener posterior a mi proceso de aprendizaje. Este
Este curso va más allá de saber qué es la epistemología, que hoy hicimos una disertación muy bien hecha porque nuestros profesores, la red de tutores tiene gente experta en lo que es epistemología, pero queremos que ustedes los lleven a su campo y jueguen con esta herramienta, cuestionando las teorías, indagando hasta dónde realmente ese conocimiento es conocimiento científico o no, o si yo lo que estoy haciendo es aprender opiniones de cualquier autor, o si yo lo que estoy haciendo es quedándome con lo que dice el profesor en la retroalimentación del foro, o si yo sencillamente estoy buscando otros textos diferentes a los que están en el entorno de conocimiento y son espacios o son textos que no son de fuentes fidedignas. Entonces ustedes deben hacer ese ejercicio, y a esto es que invita la epistemología. Como lo escucharon muy bien de cada uno de los docentes que hicieron un acercamiento claro a lo que es la epistemología, a la relación con la investigación, con la ciencia, y finalmente lo aterrizamos a que ustedes tomen estos elementos para que elaboren una muy buena actividad, pues teniendo en cuenta que epistemología va más allá solamente de aprender una información, es para que ustedes desarrollen todas esas competencias que tienen desde el pensamiento crítico. Entonces, muchas gracias a todos, profesores, realmente ha sido muy grato contar con ustedes en este equipo el día de hoy. Muchas gracias a todos, a cada uno de los que estuvieron, y esperamos que haya sido muy valioso este espacio para cada uno de ustedes y de mucha importancia para su aprendizaje, y hayamos aclarado algunas de las dudas que tenían. Feliz tarde.